El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que se basa en la palabra de Dios para traer y poder brindar un conocimiento un poco más de lo que usted posee sobre la palabra y sobre la Biblia. También queremos que usted reciba una reflexión a su corazón para ponerlo por un momento a pensar y a reflexionar en los temas de la vida. En esta oportunidad el pastor Eliseo nos trae un tema que nos quiere compartir y lo ha titulado El trabajo, una bendición de Dios. Quédese con nosotros. En muchas oportunidades vivimos momentos en los cuales nos sentimos aburridos o desmotivados con nuestro trabajo. Y viene el desánimo y viene un actuar que no es el correcto para desempeñarnos en esa labor que tenemos. Entonces, ese aburrimiento hace que el producido no sea el mejor. O otras veces nos hemos sentido sin fuerzas, sin ganas de trabajar, y entonces procedemos a hacerlo como si fuera una obligación. Y en la mayoría de muchos de nosotros hubo el concepto de que el trabajo era un castigo de Dios. Y hasta canciones se hicieron de que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y nada más falso que esto. Porque Dios colocó el ejercer un oficio, un trabajo, aún desde antes que el hombre pecara. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 15, la palabra del Señor dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios no colocó a Adán en el paraíso para que disfrutara, para que se sentara debajo de esos frondosos y hermosos árboles y darse una vida de locha. Apenas lo colocó en el Edén, le dijo: usted tiene que producir, usted tiene que labrar la tierra y producir. Pero además de eso, que usted tiene que producir es que usted tiene que cuidar el huerto, tiene que guardarlo. Y la guarda no era de que nadie se entrara, porque él era el único. El guardar el huerto era protegerlo, mantenerlo ordenado, limpio. Seguramente no dejar que creciera la maleza. Entonces había un trabajo maravilloso para Adán, cuidar su lugar. Y Adán no había pecado. Adán no había desobedecido cuando el Señor le dijo que hiciera ese trabajo. Entonces, partamos de un principio. El trabajo se debe considerar como una obediencia a Dios. El trabajar se debe considerar como una obediencia a Dios, como reconocer que Él nos pide que lo hagamos. Y más adelante en la palabra nos dice: el que no trabaja, que no coma. Entonces, el trabajo es una justificación para nosotros tener la provisión.
pero nunca se tiene como un castigo. Es por esto que muchas veces las personas no trabajan con ánimo, las personas no hacen las cosas con gusto, las personas no se levantan motivadas para trabajar. Pero cuando tenemos el concepto de que el trabajo es un mandato de Dios, de que el trabajo es una bendición, entonces nuestra vida está orientada a servir, a hacer las cosas de la mejor manera. En la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, del versículo 22 en adelante, dice: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. La palabra entonces nos orienta en la manera de servir, en la manera de hacer las cosas, y siempre partiendo del principio de que lo hacemos como si fuera para Dios. Ser agradecidos. Cuenta la historia que una madre quiso hacer con sus hijos un experimento para enseñarlos a agradecer por todas las cosas que tenían y que recibían. Entonces los llamó, eran 3 jóvenes, 3 chicos, y les dijo: quiero que para mañana ustedes me tengan una lista de las cosas por las cuales ustedes están agradecidos en la vida. Los chicos tomaron cada uno su hoja, su papel, su lápiz y se fueron para sus cuartos y empezaron a llenar la lista de lo que ellos pensaban que debían estar agradecidos. A la mañana siguiente su mamá, muy disciplinada, los levantó y les dijo: permítame en las hojas, y empezó a leer. Dios, si en las hojas no figura el balón, hoy no pueden jugar con el balón. Si en las hojas no aparece ser agradecidos por la ropa, se mantendrán en pijama y no cambiarán su ropa. Y si en la hojita que les di no aparece que ustedes están agradecidos por la comida, hoy no habrá desayuno. Los jóvenes se miraron y vieron que ninguna de esas cosas que la mamá había dicho habían colocado en la lista. La mamá, al darse cuenta de esto, paró el experimento y les dijo: bueno, vamos hoy a tener un día normal, pero a partir de mañana les doy la oportunidad de hacer una nueva lista. Así que háganla y mañana vamos a ver cómo les va. Los chicos se miraron, desayunaron, se cambiaron, jugaron un rato y por la tarde empezaron a hacer la lista y colocaron muchas más cosas de las que habían colocado en la primera lista. Nosotros también necesitamos tener un corazón agradecido. Dios nos da la oportunidad cada día de agradecerle por lo que tenemos, por lo que poseemos y aún por lo que podemos recibir de Él. Con un corazón agradecido, nosotros podemos presentarnos delante de Dios. ¿Para qué? Para que nuestro propósito se vuelva el de vivir agradecidos con Dios. En la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 20, nos dice la palabra del Señor: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, vamos a ver las cosas con unos ojos diferentes y vamos a valorarlas más. Reflexionemos. Entonces, partiendo del principio de que el trabajo es una bendición de Dios, el Señor nos da pautas para que nosotros hagamos, para que nosotros desarrollemos ese trabajo. Empieza diciendo: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Obedezcámosle a nuestros jefes, obedezcámosle al gerente, obedezcámosle al supervisor, obedezcámosle al rector del colegio, obedezcámosle al coordinador, porque el Señor dice: hagan el trabajo obedeciendo a aquellos que tienen autoridad.
Está hablándole a personas en tiempo en que todavía ser esclavo, pero ahora hay autoridad. Y aunque no hay esclavitud, sí hay que obedecer al que dirige. Y luego dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. O sea, no sirviendo ahí de cualquier manera. Como diríamos en el coloquio corriente, no sirviendo como salga. No, sirvamos de la mejor manera. Hagámoslo de manera que Dios se agrade de lo que nosotros hacemos. Porque si nosotros estamos trabajando y hacemos las cosas, perdónenme la expresión, de mala gana, y ahí como caigan, entonces no estamos agradeciendo la bendición de tener un trabajo y de recibir una remuneración con ese trabajo. Y la frase final de este versículo dice, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aquí este temiendo no es de miedo a Dios, es agradeciendo a Dios. Es diciendo, tengo que hacer. Y luego dice la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Debemos servir agradecidos con Dios. Debemos servir para que el lugar donde nosotros trabajamos prospere, produzca y vaya siempre en la mejor manera. Y el Señor nos advierte. En el versículo 25 dice que si hacemos injusticia, recibiremos injusticia. Porque el Señor tiene en cuenta a todas las personas. La palabra más exactamente dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y entonces, sabiendo que Dios no hace acepción de personas, el versículo 24 nos dice, sabiendo que del Señor recibiréis la que recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Porque nosotros damos la idea de que trabajamos a cualquiera. No, vuelvo al inicio, el trabajo es un regalo de Dios. Pero también el Señor, en el capítulo 4 de Colosenses, versículo 1, dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces usted es gerente, usted es supervisor, usted es rector, coordinador, también tienen a quien entregarle cuentas. Entonces, si somos jefes, tratamos bien a los que están bajo nuestra dirección. Si somos siervos u obreros, respondemos en el trabajo, porque el Señor es el que nos da la posibilidad de servir y de dirigir. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo podemos entender algo muy interesante, y es que cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros ejercemos algún cargo, no debemos hacer las cosas para agradar a los hombres. Como él mismo decía, no hacerlas como sea, sino hacerlas con excelencia. Recordemos lo que nos dice la palabra en Génesis, cuando Dios creó todas las cosas, dijo que eran buenas en gran manera, y eso quiere decir excelentes. De la misma manera quiere que lo imitemos y que hagamos las cosas en nuestro trabajo, en nuestras labores, aún para nuestra propia familia o para nosotros mismos, las hagamos con excelencia, porque esto le agrada a Dios, no por agradar al amo, a su ojo o al jefe, al patrón, sino para agradar a Dios, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con reflexiones. Ahora puedes ver todas nuestras producciones ingresando a nuestro canal de YouTube. Digita Paso Televisión, allí encontrarás todos nuestros informativos y en la pestaña Canales, nuestra programación útil y hecha para ti. Paso Televisión, imagen de lo nuestro. El mensaje para todos los socorranos frente a la batalla del COVID es muy importante que cada uno lo tenga en cuenta. Primero, el distanciamiento adecuado entre cada uno de nosotros.
el lavado constante de las manos, así protegiendo de todo microorganismo que se pueda estar en nuestras pieles. Y el uso permanente del tapabocas, no estarlo sacando de la vía aérea, no ponerlo en la barbilla, sino siempre protegiendo nuestra vía aérea, tanto bucal como de la parte nasal. Y así el éxito va a ser de nosotros. Continuando con nuestro programa en esta oportunidad, el tema que quiero compartirles lo he titulado Perdonados para perdonar. Quédese con nosotros. Cuando nosotros entendemos lo que significa perdonar, que es una decisión de nuestro corazón y no un sentimiento, podemos entonces comprobar cómo Dios también toma la decisión de acercarse a nuestras vidas para perdonarnos a cada uno de nosotros. Cuando al Señor Jesús le preguntaron acerca del perdón, Él les habló sobre una parábola donde hablaba de dos deudores. Y nosotros, cuando cometemos pecado, nos hacemos deudores para con Dios, porque el Señor dice en la palabra que no debemos pecar, sino que debemos guardarnos, que debemos vivir en santidad. Porque cuando mentimos, nos hacemos hijos de Satanás. Pero cuando estamos hablando en verdad, cuando cumplimos con el propósito de Dios, entonces estamos siendo hijos verdaderos de Dios. La palabra nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, en los versículos del 23 al 27. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Vemos que aquel hombre debía una cifra incalculable de dinero a su amo, a su jefe. Entonces el jefe lo llama para que le pague. Y podemos ver en el versículo 26, el versículo 25, dice, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Parece ser que era una costumbre en aquellos pueblos, en aquel tiempo, de ir por las deudas y recoger, esclavizar a la gente. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, en el versículo 1 dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Entonces si miramos, era una costumbre que se realizaba en aquellos lugares, de que si la persona debía y no tenía para pagar, tomaban de las personas de su familia para que fueran siervos o para venderlas como esclavos y pagarse en la deuda con esas personas. Aquí vemos que la mujer dice que por 2 de sus hijos, sabemos entonces que la deuda no era muy alta. Pero en esta versión, en lo que estamos hablando acerca de lo que el Señor Jesús está hablando de la parábola, está diciendo que aquel hombre le debía 10,000 talentos y un talento equivalía a 300 gramos de oro. O sea, si miramos, estamos hablando de una cantidad exorbitante de dinero. Multiplicado esos 300 gramos de oro por 10,000 da una cifra incalculable. Aquel hombre debía mucho dinero a su jefe, le debía mucho dinero. ¿Y qué hace? Dice que el jefe, el dueño, el patrón, dice que lo tomó a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para poderse, aunque sea, abonar algo de la deuda que aquel hombre tenía con él. Pero entonces, ¿qué hace? Dice que el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 26 que el siervo postrado le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Aquel hombre sabía dentro de él que no podía pagarle todo lo que le debía porque era una cantidad exagerada. Pero aquel hombre, ¿qué hace? Se postra, pide misericordia, clama para que primero le condonen la deuda, o no se la condonen, sino que le deje pagar
y no venda a su esposa, a sus hijos y sus bienes y a él mismo, pero que lo deje trabajar para poder pagar la deuda. Y su amo, movido a misericordia, no solamente no le deja tiempo para pagar, sino que le perdona la deuda porque era un amo en el cual se representaba a nuestro Padre Celestial. Una obra de arte. Después de una gran tormenta, las raíces de un árbol cedieron y el árbol fue al piso. Un hombre leñador fue y empezó a cortarlo. Era tan grande el árbol que pidió ayuda a sus amigos. Y después de un tiempo sacaron buena madera. Solo quedó el pedazo de la raíz, un pedazo del tronco unido a las raíces que era un obstáculo y no servía para nada. El hombre se lo llevó a su casa. Un día pasó alguien por frente a la casa y le dijo al hombre que le vendiera ese pedazo de madera, ese tronco con esas raíces. El hombre le dijo, eso no sirve para nada, se lo regalo. Entonces se lo recogió y lo llevó a su casa. Este hombre era un tremendo escultor. Se dedicó a tallarlo y pasaron los días y al final hubo una preciosa obra de arte que fue vendida en un precio impensado. El escultor vio mucho más allá que unas raíces retorcidas y un pedazo de tronco de un árbol. Dios ve en nosotros mucho más de lo que nosotros podamos ver. Por eso, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor estará siempre transformando nuestra vida para que estemos mejor y tengamos un inmenso valor. Reflexionemos. Cuando aquel siervo se postra y le pide perdón al Señor, le pide que le perdone la deuda, que le ayude para que no sea vendido él, el amo tiene misericordia. Recordemos que el Señor Jesús cuando inicia este relato dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a. Está comparando esta circunstancia con el reino de los cielos donde Dios es el amo, el Señor, el Padre. ¿Y qué hace? Nosotros debíamos una deuda muy grande, pero Jesucristo vino para pagar esa deuda a favor nuestro, para saldar la deuda que había con el Padre que teníamos cada uno de nosotros, por la cual debíamos nosotros ir a la cruz del Calvario como lo hizo el Señor Jesús. Ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, en los versículos 28 al 31 dice la palabra, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, o sea, tomándolo, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Aquel hombre tenía una deuda incalculable con su señor, pero su consiervo, o sea, su hermano, su amigo, su compañero de labores, le debía, dice la palabra, 100 denarios. No le debía absolutamente nada. Le debía como, por decir un precio, 300,000 pesos, comparados con los miles de millones que él le debía a su señor. Pero ¿qué dice? Que también fue y le cobró. Fue y le cobró a aquel hombre. ¿Y el hombre qué le dice? Dice que también hizo lo que el siervo hizo, postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, no se acordó que él había sido perdonado, que su deuda, que era exageradamente abundante, fue perdonada. Y por un poquito que le debían a él, dice que casi ahorca a su compañero de trabajo, de labores.
y no quiso perdonarlo, no quiso ni siquiera darle una espera para que le pagara, sino que lo envía a la cárcel. Pero sabemos que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y los que estaban mirando se dieron cuenta y fueron y le contaron rápidamente al Señor, a su amo. Le dice, mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. ¿Por qué hubo tristeza? Porque vieron cómo su amo le había perdonado esa cantidad enorme. Y ahora él no perdonaba algo minúsculo. Así sucede muchas veces con los seres humanos. Dios nos ha perdonado una cantidad de pecados, pero tenemos un pequeño error y se nos vienen encima y nos critican y agrandan la situación y mienten y dicen chismes, mentiras, engaños y le dicen a otros para confabularse, para venir en contra de aquella persona por un pequeño error que tuvo esa persona, pero ellos no se dan cuenta que Dios perdonó una cantidad enorme de pecados que había en su corazón y en su vida. Entonces le cuentan al amo y miremos qué fue lo que el amo hizo. Capítulo 18 de Mateo, versículos 32 al 35. Entonces llamándole su amo le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y el Señor Jesús termina concluyendo diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El Señor Jesús, cuando nos enseñó el Padre Nuestro, no para que lo estuviéramos repitiendo todos los días, sino para que fuera esa oración modelo para nuestra vida, dijo, Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona está en un presente, pero perdonamos es algo pasado, o sea, ya debemos haber perdonado. Y después de que el Señor dice amén, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero si no perdonáis las ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará. Tenemos un Dios lleno de amor y misericordia, pero también tenemos un Dios justo y necesitamos ser entendidos. Como dice aquí, hemos sido perdonados para perdonar a los demás. Hagamos lo que nos corresponde, porque el Señor ya hizo lo que le correspondía a Él. Cuando entendemos el principio de perdonar porque fuimos perdonados o perdonados para perdonar, podemos vivir una vida mejor, porque quitaremos un peso de nuestro corazón y de nuestra vida al no perdonar las ofensas a los demás. Dios nos ayudará a hacerlo porque Dios tiene misericordia, no solamente de ellos, sino también de cada uno de nosotros. Apreciados amigos, hasta este momento hemos llegado con nuestro programa Reflexiones. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.